Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los que están recibiendo la transmisión de este podcast de Coinonía. Bienvenidos otra vez y estamos en episodio 2 y seguimos con nuestro tema del Evangelio o qué es el Evangelio. Pues lo que está escuchando, si tiene su Biblia cerca, se puede abrir su Biblia a Romanos 1, que es nuestro texto principal, 16 y 17. ¿Okay? Esto es la base también de la cual estamos saliendo usando esto como punto de partida de nuestro hablar de qué es el Evangelio. Bueno, a decir primeramente, Evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿no es cierto? O sea que buena noticia. Vivimos en un mundo de ¿qué tipo de noticias? El mundo tiene noticias malas. Nosotros Bueno, y se vende, y hay que saber también que en los medios, sea de noticias, lo que sea, noticieros, todo se vende lo malo. Lo malo es lo más sensacional. La buena nueva poco hay, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a averiguar también hoy día es que en las buenas nuevas hay algo que es contraintuitivo a nuestra naturaleza religiosa. Pero vamos a echar un vistazo. Primero voy a leer 16, 17. No, tal vez no debo leer, debo tenerlo de memoria, ¿no? De todo modo, porque no me avergüenzo del Evangelio, buenas nuevas. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Comienza diciéndome no me avergüenza. ¿Por qué dice no me avergüenza? Hay gente que se avergüenza de proclamar a Cristo, ¿no? Porque le pone en situación que es incómoda tal vez socialmente. Creo que hoy día sí, la gente, pues lógicamente, aquí en Occidente la gente puede sentirse avergonzada. Sí. Pero en los tiempos de Pablo, que esté leyendo, que esté escribiendo estas palabras, yo pienso que es porque todo el mundo tenía su religión judía, que era como la única religión, el único camino. Y entonces ahora vienen con algo nuevo. Por eso le llamaban la locura del Evangelio. Claro. No avergonzarse significaba al mismo tiempo que él no se mantenía la línea de tradición judaica como si fuera en contra de toda su crianza. No, yo no me avergüenzo de decir que la salvación viene por Cristo Jesús. En vez de cumplir con todas las tradiciones judaicas mosaicas, aunque ellos habían agregado un montón de cosas encima, ¿no? Sí. No me avergüenzo. Entonces, bueno, también decimos que yo puedo decir que hay gente que tiene dos conceptos. Hay el poder de evangelio o el evangelio de poder. Evangelio de poder, la gente le usar el evangelio como una mercadería, usarlo como posicionarse en poder. Y hay que entender el poder también, Mike, porque sí. Aquí encontramos que Superman tiene superpoderes. Supuestamente. Es un cómic, ¿no? Es un cómic, pero mucha gente confunde el poder de la fuerza con el poder de la autoridad. Sí, confunden porque se ponen muy autoritarios. Poder implica fama. Mire, yo soy fulano de tal, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo ese poder. Hay poder político, poder económico, etc. Eso es otro poder. La palabra dunamis, ¿no? Sí, aquí me llama la atención en ese versículo del 16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Desde el momento que él está hablando de salvación, le está diciendo al lector, él es el único que tiene poder para salvarte de tus pecados. Y ya de una, ¿verdad? Al decir no me avergüenzo de predicar a ese que tiene el poder para salvarlos a ustedes. Sí, claro. O sea que Pablo dice con eso exactamente, hermano, también que no hay otro camino, hay un solo nombre. No es cuestión de cumplir con todos estos requisitos religiosos pesados, ¿no? Recuerda que Cristo dijo durante su ministerio en Mateo 11, lo registra, todos vienen a mí los cansados y cargados. Pero cansados y cargados ¿de qué?
De todas las preocupaciones de la vida, me imagino. Pero también al mismo tiempo, encima de vivir la vida, tenemos toda la carga religiosa que impone encima para poder salvarse mediante los méritos de uno. Ahora explico por qué esto es contraintuitivo. El evangelio es totalmente contraintuitivo a nuestro sentir religioso. El sentir religioso es yo tengo que ameritar esto. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, la salvación sería a través de mi esfuerzo. Así es. Toda religión opera a base de esto. No importa la religión que sea. Yo puedo nombrar un montón. Inclusive dentro el sombrío de la palabra cristianismo hay un montón también que ubican la cuestión de hay que ameritarlo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Pero cuando se da cuenta que ya se ha hecho, no, esto es demasiado fácil, no puede ser tan fácil. Disculpa, ¿no? Incluso a muchos cristianos, hermanos de nosotros, que estamos tal vez en la misma iglesia, les parece inconcebible de que pueden tener salvación sin tener que hacer algo para conseguirla. Y Sí, o sea, es como que la tradición anterior Sí, que tenían todavía no ha salido de ellos porque, como dice usted, como que es demasiado fácil, es mejor hacer algo porque sí, yo tengo que hacer exactamente. algo. O sea, no puede ser eso tan fácil de que yo solamente por medio de la fe puedo recibir salvación, ¿no? Yo tengo también que... Efesios 2 dice y aclara Pablo, ¿verdad? Que la salvación es de Dios, o sea, Dios da la salvación Claro. y es por gracia, o sea, un regalo no merecido. Además, que dice que es de Dios y que para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo por mis Sí. méritos logré la salvación. No la Exactamente. compramos en el súper, no la encontramos en la calle, la salvación solamente la da el Señor. Somos víctimas de nosotros mismos. Y cuando yo digo, por ejemplo, el sociólogo le llama antropocéntrico. Soy centrado en lo humano. Entonces, lo que yo hago, yo gano. No disculpe. Inclusive Isaías dice, todo nuestro bien que hacemos, lo mejor que podemos hacer son como trapos Trapo de inmundicia. ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, yo quiero ir a Romanos 2, 16. Otro 16, ¿no? 1, 16, ahora 2, 16. Y aquí dice algo interesante. Quiero tocar esto un poco. Dice, en el día en que, aquí Pablo está hablando, también explicando cierta cosa en capítulo 2, y termina sus pensamientos a decir, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a, ¿qué dice? Mi evangelio. Ok, ya hemos visto el poder del evangelio, ahora es mi evangelio. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? En primer lugar, este versículo se divide en dos cosas. Uno, que Dios va a juzgar ¿qué? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Oh, santo, yo estamos en problema ahí. Estamos Estamos fritos ya. como decimos. Nosotros sabemos, por ejemplo, a partir del huerto de Edén, uno de los temores psicológicos más profundos del ser humano, que todo mundo sufre, es el temor de ser descubierto. Encubrimos cosas. Dios va revelando. Pero dice, conforme a mi evangelio. Ahora, pastor, ¿usted tiene tu evangelio o No es mío. ¿qué? Aunque Pablo también dice algo similar. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué es el mi evangelio? ¿De qué se habla? ¿Cuál es mi evangelio? Es que Dios, al final, en alguna manera de juicio, va a juzgar a todos conforme a quién. Al evangelio. A Cristo Jesús. Esto es mi evangelio. Ok. Entonces, vamos a ver cómo definir esto. Aunque vamos a saltar al libro de Hechos, si me pueden acompañar. Los que están escuchando, aguantándonos, ¿no? Capítulo 20. Y en capítulo 20, parte en sus viajes misioneros de Pablo, a partir del versículo 17, y no voy a leer todo esto, hasta el final del capítulo, tenemos el despido del apóstol de su grupo de Éfeso, la iglesia que plantó.
¿no? Era un encuentro triste. Estaba despidiéndose, ya no voy a ver más su cara. La gente llora, están en la playa. Pura vacación, ¿no? Están en la playa surfeando, toda esa cuestión de cosas. Pero en el proceso de despedirse, se defiende, pero también quiere que vamos al versículo 24, que es parte de su despido en el lugar de Mileto, en la playa. Versículo 24 es algo pivotal para entender qué es mi evangelio. 24 dice, y Pablo está hablando de ellos. Y recuerda cuando estamos leyendo la Biblia, especialmente en los libros históricos, muchos son predicaciones o enseñanzas registradas. ¿Okay? Bueno, pero de ninguna cosa hago caso, hablando también de que la gente le está criticando a él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Uy, no hay mucha gente que vive así, ¿eh? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio aquí viene, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio. ¿Qué? De la gracia. Ok. Tenemos el poder del evangelio, no el evangelio de poder. No podemos usar o manipular el evangelio para que yo tenga una posesión importante. No, para nada. Salvación. Mi evangelio. ¿Ok? Y luego, hay que entender cuando dice mi evangelio, ¿no? Yo no puedo estar ocultando cosas de Dios porque sabe. Pero aquí dice evangelio de la gracia de Dios. Pastor, usted dijo algo, usted citó Efesios 2:8, ¿no? ¿No? Que no por obra, sino... Por gracia sois salvos. Por gracia. Y esto no de vosotros, okay. Porque es de un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Qué metemos la patita? ¿No? ¿Qué es gracia? No, desgracia, pero... Gracia es un don inmerecido, es algo que no... Otra vez contraintuitivo. Lo que sucedió con el hijo pródigo cuando regresó con su papá, ¿verdad? Que en vez de darle una buena paliada, como decimos nosotros, en vez de regañarlo y ponerlo en prisión o meterlo junto con sus jornaleros, como él le había dicho. Ponerlo en disciplina. O ponerlo en disciplina, ¿verdad? Yo te pongo en disciplina, ya. En una esquina con un gorrito de que dice burro, ¿verdad? Sí. Y recuerda que también su papá lo abrazó. Imagínense cómo debería oler. Si venía de estar cuidando cerdos. Sí, imagínalo. Olía a chancho. Olía a chancho. Sí. Un nuevo perfume olía a chancho, número 5, ¿no? Algo así, pero aquí dice evangelio, eso es parte de su evangelio. El evangelio de la favor inmerecido de Dios. Recuerda, religión es el hombre tratando de alcanzar su concepto de Dios. El evangelio es Dios alcanzando a nosotros. Hay una gran diferencia. Dios, toda la gente busca a Dios a su forma, lo define a su forma, pero Dios a intervenir en los asuntos nuestros humanos, a encarnarse como Dios, es Dios, no como, es Dios, y sacrificarse en la cruz, Él buscó a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, esa es otra manera de pensarlo, pero... Aquí, yo recuerdo, sí. Mike, un paréntesis nada más, sí. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía planes para ese fin de semana. Y no eran planes de gracia y gloria, ¿verdad? De estar en la iglesia. Eran planes malévolos, pues, de uno, ¿no? De su vida mundana. Y todo esto sucedió un jueves, o un miércoles o un jueves, y mis planes cambiaron totalmente. Sí, me imagino que sí. Pero esa es la forma en que Dios nos lleva. Al comienzo hablamos, Mike, también acerca de por cómo es que la gente que no oye buenas nuevas, pero cuando la gente está en necesidad y en enfermedades y a punto de morir, entonces escuchan las buenas nuevas. Y por eso es que Dios así hace con nosotros. Claro. Así hizo con Israel, lo llevó al exilio para que cuando volvieran no siguieran con su idolatría, con sus pecados, con su forma de ser. Los cambió. Y no solo esto, pastor, pero en muchos áreas de la iglesia que teman la palabra gracia. Porque para ellos es como interpretarlo como si fuera libertinaje. Sí. Para que uno haga lo que, Dios me va a perdonar todo. No, no es así. Sí. Porque Pablo define aquí, vamos al mismo capítulo 20, okay, siguiendo parte de su discurso de despedida, vamos al versículo 21. Y este 21 define 24,
que define mi evangelio y también el poder del evangelio. Mire 21. Aquí esto es lo que él dijo mientras que estaba en Éfeso, su ministerio. Y dice, 21, testificando a judíos y gentiles acerca de, mira, vienen dos cosas, acerca del ¿qué? Arrepentimiento para con Dios y dos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está mi evangelio. El arrepentimiento para con Dios. Mira, hay mucha gente que se arrepiente de haber sido capturado en el acto, pero no de haberlo perpetrado. ¿No? Es posible que lo vuelva a hacer. Exactamente. Hay gente, ay, Señor, pero ahí vuelvo a repetirlo, ¿no es cierto? Porque arrepentirse para Dios y además la palabra arrepentir viene de una palabra griega metanoia que significa cambiar rumbo o dirección como 180 grados. Lo que yo hacía antes, ya no puedo seguir haciéndolo. Lo contrario claro. de lo que decía. Sí, claro, o dar un U. Si yo estoy mandando en el mal camino con mi carro, yo voy a tener que hacer una vuelta en U. Una vuelta en U para cambiar. Esto es básicamente lo que significa. Si esto viene acompañado de lágrimas, bueno, está bien. A veces. Pero hay gente que... Y a veces confundimos las lágrimas con el arrepentimiento y no necesariamente... Lo que pasa hay muchas lágrimas, pero poco cambio. Lo que pasa es que nosotros como jueces, porque siempre estamos juzgando, nosotros juzgamos si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, si es adecuado o inadecuado, siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando yo conocí a Cristo, comenzaron a decirme, tiene que cortarse el pelo, tiene que hacer ahora esto. ya no le dicen eso. No, yo tenía esto porque no tiene pelo, boy. Y ahora me quedé sin pelo, por la gracia, un don no merecido, ¿verdad? Ay, santo. Es que decía un hermano, un paréntesis, como dice usted, decía un hermano, es que Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas, las demás las rellenó con pelo. Yo le digo amén a eso. Bueno, es que dos de nosotros aquí, en nuestro podcast, no tenemos mucho ahí arriba por encima de los ojos, ¿no? Ajá. Y otros sí, pero nosotros somos más santos que los demás. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cristo dijo, sabe que todo cabello es contado. Ay, nuestro grupo allá arriba no tiene que estar contando tanto ya. Eso está bueno. Menos trabajo para Los Ángeles. Ay, bueno, pero ese arrepentimiento, porque su evangelio, poder, abarca dos cosas. El arrepentimiento genuino, auténtico, ¿no? Y dos, la fe en Jesucristo. No es que uno tiene que venir primero y otro sigue. Están divididos solamente para que tengamos idea. Eso es una definición de ese evangelio o el poder de ello. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Si vamos ahora, sin perder su lugar allá, lo que están escuchando, en 2 Corintios 7, tenemos una explicación a nosotros a este arrepentimiento. 2 Corintios, yo tengo una Biblia con letras tan grande que no puedo faltar esto ya. Cada página parece una sábana. Ok, por ahí, claro, esta Biblia es inmensa y pesa una tonelada, ¿ya? Ok. Ahora, Pablo está hablando a una iglesia donde plantó en un lugar sumamente difícil. Corinto era una... Yo iba a decir algo, pero no puedo usar esta palabra. Un desastre de idolatría por todos lados. ¿No? Fornicación, adulterio. Ay, terrible. Es que era un puerto, ¿no? Todas las idolatrías, y yo voy a inyectar aquí una nueva idolatría moderna. Una antropóloga española se acuñó el término tecnolatría. Tecnolatría. Están adorando todos nuestros... La tecnología. Aparatitos y todo eso, ¿no es cierto? Según Corintios 7, digamos, bueno, Pablo tuvo que corregir a esa gente, ¿ok? Y voy a leer a partir de 8, y sin perder nuestro lugar ya en Hechos, ¿ok? Pablo habla con esa gente, porque aunque os contristé con la carta, o sea que su carta es una paliza, ¿no? Una paliza. No me pesa, aunque
Entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempito os contristó, porque Pablo tuvo que ponerle duro, ¿no? 9. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Ok? Porque habéis sido contristados según Dios. Aquí viene algo. ¿Ok? Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. 10 clave. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Recuerda, poder de evangelio para salvación. También se requiere arrepentimiento, pero una tristeza de que no hay arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Ahí tenemos 2 tristezas. Uno que viene por parte de Dios. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Cómo tristeza según Dios? En términos de arrepentimiento, ¿qué significa? Creo que es la obra del Espíritu Santo es exhortar, Sí. Exhortar y consolar al mismo tiempo, ¿no? Edificar, consolar y exhortar y consolar. Entonces, la exhortación de Dios lógicamente nos confronta y nos dice la verdad en nuestra propia cara. Es más, a ninguno de los actores en la Biblia le escondió sus pecados, sino que a todos los expone abiertamente diciendo esto fue lo que hicieron, ¿verdad? ¿Y qué tal que salgan los míos ahí en una Biblia? Sí. Dios mío, qué pena, ¿no? En parte entonces eso me contrista, o sea, me hace sentir mal porque me lleva a comprender de que no estoy bien con Dios. No solo esto, pero la tristeza ya me enseña que yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Sí. Yo me tropiezo constantemente. Me acuerdo de un cierto país en Sudamérica, no voy a decir cuál país porque realmente no importa. Me acuerdo de un hombre que está metido, no era cristiano, muy metido en cosas tan perversas que no quiero explicarlo. Y él dijo, mira, para mí ya no hay esperanza. Estaba viviendo no la tristeza según Dios, sino aquí la tristeza del mundo. En nuestras culturas hoy en día hay mucho suicidio. Gente que toma su propia vida por X cantidad de razones. La tristeza del mundo. Y yo me acuerdo también, yo fui en otro país en Sudamérica. No voy a mencionar la ciudad porque no tiene nada que ver con la ciudad. No me envíe cartas ya, por favor. No, comienza con P, pero no es Panamá. Ni Papúa Nueva Guinea. Yo estaba en la ciudad de Antofagasta, en Chile, en el norte. Me acuerdo que fue una reunión de pastores. Ellos todos estaban, cuando llegué poco tarde, por haberme perdido ubicar el lugar, y están todos en el piso. Ay, Señor, somos gusanos. No tenemos ni un valor alguno. Somos tan pecadores. Ay, santo. Yo no puedo impresionar a Dios cuán pecador soy. Él ya lo sabe. No, ya lo sabe. No, pero eso es parte de tristeza del mundo. No, eso es llorar, lamentar, pero sin desear cambiar. ¿No? Sin desear cambiar. Entonces, esa tristeza, la razón a sentir que, bueno, otra vez fallé. No puedo hacer esto. Y cuando yo me arrepiento, me doy cuenta. Yo confieso mis cosas, yo confieso lo que he hecho, porque Dios de una manera lo va a descubrir. Entonces, sacando este temor, arrepiento para hacer un vuelta tipo U en mi vida, y esto me guía a la experiencia de salvación. Mira, hay 2 palabras en griego en el Nuevo Testamento. Uno es gnosis y otro es epikinosis. Gnosis significa conocimiento. Epikinosis es conocimiento de experiencia. Experimentar. Hay gente que conoce cosas de Dios, pero a experimentarlo a través de esta relación de arrepentimiento, ¿no? Hermano Mike, sabe, hay una cosa, ¿verdad? Hablando del evangelio, hay gente que le gusta
mucho, porque basa la predicación del evangelio en el amor. Y entonces es fácil decirle a las personas, venga, Dios te recibe tal como estás. Y es cierto. Y es cierto, pero la gente piensa que se puede quedar así como está. Pero no viene esa segunda parte de que eso con las buenas nuevas viene el arrepentimiento. Sí. ¿Verdad? Cuando Jesús vino a predicar el evangelio, él hablaba de que el reino de los cielos se había acercado. Sí. Ahora, ¿cómo ese hombre podía ir a Dios al entrar en el reino? Y era a través de él mismo, de Jesucristo. Esa es la segunda parte, de que tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo como la única solución para ir al reino de Dios. Claro, la entrada mediante él. Y eso además también es punto de partida, todo eso es punto de partida para mi caminar en Dios. Eso es para iniciar todo, ¿no? El arrepentimiento. Y no solo esto, pero lo que yo puedo llamarlo el concepto de arrepentimiento tiene que seguirnos siempre. Porque recuerda, Pablo escribió esta carta a una iglesia, no a un grupo de inconversos. Así es. ¿Okay? Eso es importante. Que esa gente no está hablando a un grupo, aunque eran algunos poco peores que los inconversos, ¿no? Él tenía problemas con esa gente, ¿no? Sí. El arrepentimiento es vital a través de nuestra vida andando con Cristo. 1 de Juan, capítulo 1, habla de ello, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, ¿no? Él es fiel para lavarnos, limpiarnos, y etcétera. Pero un ejemplo, por ejemplo, yo manejando carro en ciertos países, aquí ustedes son un grupo de santos, yo no tanto, pero manejando vehículo en otro país, a veces cuesta la actitud de uno, ¿sí o no? Sí. Sí, esa gente no quiere confesar nada aquí, pero yo sí, ¿no? Confiese. Yo voy a confesar. Yo tenía en Nicaragua, en Managua, tenía una calcomanía en mi tabla de carro que decía, ¿qué haría Jesús? Mi hija, que yo estaba llevando al colegio, siempre estaba viéndome cuando alguien me cortó, me hizo esto en la carril. Yo comencé a usar un vocabulario no se usa desde el púlpito, digamos, ¿no? Algo que no haría Jesús. Algo que no haría. Y mi hija me dijo, mira, papi, Jesús no hubiera dicho eso. Ay, santo. ¿Y por qué me dice? Día tras día, hasta que me frustré. Dice, mira, hija, Jesús no tenía carro, ¿ok? Jesús no manejaba. No manejaba, ya. No, de todo modo, bueno, yo tuve que, pastor, era bueno para mí en seguir en arrepentimiento todos los días. Ay, Señor, yo tengo una opinión del arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto de una persona contristada, ¿verdad? Que reconoce su falta delante de Dios. Claro. El arrepentimiento no debe ser, no necesariamente tiene que ser visible a los demás, pero sí una evidencia. Dios sabe lo que está pasando. La evidencia es que las personas comienzan a cambiar cuando se arrepienten. Ahora, venir a Cristo y arrepentirse no significa que ya está. Sí. Seguimos arrepintiéndonos cada vez porque somos seres humanos y vivimos en este cuerpo que le gusta el lo que pecado. Se llama el viejo hombre, que está totalmente vinculado con ataduras de este mundo, ¿no? Así es. Nuestro concepto. Pero, por ejemplo, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento delante del Señor digamos, de corazón. Sí, ¿no? Porque un arrepentimiento que no es genuino, porque esa palabra genuino es la palabra que lo hace un todo, ¿no? Arrepentimiento genuino. Que tiene que ser genuino. Bueno, ahí vamos a tener que quedarnos, ¿no es cierto? Hasta el próximo episodio, ¿no es cierto? Vamos a seguir hablando porque es realmente importante lo que estamos compartiendo, ¿no? Los que están recibiendo, que el Señor les bendiga y pedimos que su gracia y el poder de estas buenas nuevas les acompañen siempre. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.